Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Esta es la premisa fundamental del Hogar de Nazaret, desde un trabajo sencillo y cercano a la realidad de las personas que le rodean, con el Evangelio por bandera en cada joven, cada matrimonio, cada niño o madre de familia a la que atienden. Hoy el gran problema que estamos teniendo es la desestructuración familiar. Hay poca protección para la familia. Entonces, todo eso sí que repercute luego también en el tema de la crianza y la educación de los niños. Entonces, hay variantes, evidentemente, clara que todos los podemos detectar rápidamente con respecto a hace 40 años, pero en cuanto a la necesidad sigue siendo la misma. María del Prado Almagro es la fundadora del Hogar de Nazaret, una mujer que nace en un entorno familiar de profundas raíces cristianas que la llevan a querer hacer más por su iglesia. Es en un colegio donde conoce el mundo de la infancia necesitada y comienza ahí su aventura, descubriendo el plan de Dios en su vida. Cuando jovencita, con 16, 17 años, ella conoce a un sacerdote que fue crucial en su vida, que es el padre José Soto, que también está en proceso de beatificación. Y este sacerdote, pues claro, vio la valía de María del Prado. Entonces, pues la fue dirigiendo a nivel espiritual y le fue proponiendo también un proyecto misionero, porque él había fundado el movimiento de los misioneros avilistas. Y entonces, pues ella enseguida se animó, ella vio que era una puerta abierta pues, para dar a conocer al Señor y que eso era lo que ella quería, ¿no? Pues el apostolado, porque se le daba estupendamente además, una mujer con carisma, con muchísimo carácter, era una mujer con mucha vitalidad, ¿no? Desde siempre. Su director espiritual murió en el año 74, entonces antes de ella quedarse sin su director, ella se planteaba ya darle un giro a su vida. Entonces ella decía, bueno, pues la vida de clausura, pero entonces el padre Soto le dijo que no, que ella esperara, que fueran meditando y a ver cómo descubría cuál era el plan de Dios en su vida. Entonces, en unos ejercicios de mes, ella se retira con el padre y entonces empieza en ese discernimiento. Y justamente en ese momento es cuando surge, pues en una anécdota muy, muy bonita, ella cuenta que le dijo al padre, yo lo que pienso, y me acuerdo de una dirigida suya que lleva un colegio en Álora, y yo nada más que la he visto una vez, pero me viene eso a la memoria. Dice, sí, dice, pues yo no sé de ella hace más de un año. Ah, bueno, pues ya está, pues seguimos rezando. Y a los 2 o 3 días el padre la llama y le dice, miren lo que tengo, y le da una carta, y era justamente de esta señora de Álora que le escribía, pues contándonos un poco al padre cómo iban las cosas. Y la carta estaba sin abrir. Y entonces le dice, ábrala. Y Prado le decía, pero bueno, si es para usted, está sin abrir. No, ábrala. Y entonces ella la abrió, y entonces pues esta señora, que se llamaba Laura, pues va contando y narrando pues cómo van las circunstancias del colegio de niñas que ella dirige en Álora. Y entonces le dice el padre, bueno, ¿y usted qué piensa? Le dice, bueno, pues que me voy a Álora. Dice, ¿y cuándo? ¿Ya? Pues nada, esa misma tarde se fue, buscó un billete y se fue para Álora, ¿no? Y él le dijo a María del Prado, le dijo, dígale a Laura que la respuesta a su carta es usted. ¿Qué ocurre? Que ella se enferma y entonces al caer enferma, pues como que se queda todo un poco parado, ¿no? Pero en medio de ese año el Señor hace que surjan los primeros niños y la primera casa. Y además le ayudaba una compañera también de Álora, Angelita, que fue su primera compañera dentro del Hogar de Nazaret, ¿no? Y entonces ellas dos empezaron con el primer hogar. Están los primeros niños también de allí de Córdoba. Y el sacerdote que era entonces canónigo de la catedral, el don Gaspar, que también además era el responsable de la vida consagrada en Córdoba, pues empezó a verlas, habitualmente a verlas, diciendo, ¿y estas mujeres de dónde salen? ¿Y a qué se dedican? ¿No? Entonces, ¿cuál es su función? Entonces, un día las llamo y le dice, yo quiero hablar con ustedes. Claro, yo las veía muy piadosas, yendo a misa a diario, y bueno, pues con mucha devoción. Y entonces, pues, cuando las entrevistó, le dijo, bueno, a esto hay que darle forma. Ustedes no pueden estar así sin más, sin una cobertura jurídica eclesiástica, esto hay que darle forma. Y entonces, pues, empezaron a hacer las primeras los primeros estatutos, le buscaron un nombre a la asociación, porque entonces no tenían ni nombre, empezaron a trabajar y ya está. Y el nombre se lo pusieron los niños. Entonces, había una imagen de la Virgen Milagrosa y ante ella decían, ¿qué nombre le ponemos nosotros a esta brita que ha empezado a nacer? Y empezaron a decir varios nombres hasta que una de las niñas dijo, Hogar de Nazaret. Y entonces todos quedaron que gustaba Hogar de Nazaret.
y entonces pues se quedó con Hogar de Nazaret. La presencia del Hogar de Nazaret ahora mismo está en España, concretamente en Andalucía, tenemos presencia en Cádiz, en Sevilla, en Granada, Córdoba y Málaga. Y luego también en Ciudad Real, concretamente en Valdepeñas, y luego también en Toledo y en Madrid. Y en Córdoba pues también tenemos Córdoba Ciudad y Puente Genil. Y luego tenemos una misión también que ya lleva muchos años ahí, en Ecuador, que tenemos dos hogares en Quinindé. Ahora últimamente también estamos trabajando en otro proyecto misionero en República Dominicana con la intención de fundar ahí en Santo Domingo, y eso poniéndolo en manos del Señor, a ver lo que Él quiere, ¿no? También estuvimos trabajando en Perú 2 años con presencia permanente, y ahora vamos trabajando en lo que son los grupos y movimientos que han quedado ahí. Sin duda, cada nuevo Hogar de Nazaret que nace es también un punto de referencia y de encuentro para cada barrio y parroquia en el que se encuentra, más allá de responder a las propias necesidades de las familias, niños o jóvenes que atienden. La historia de este hogar es una historia bonita, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí en Sevilla otros 2 hogares que además es en colaboración con la Administración, porque son niños con graves dificultades, niños que además están en una situación de desamparo, pero un día saliendo de la parroquia a la que nosotros pertenecemos, del Buen Aire, aquí en Triana, pues me dice una chica que trabajaba en Cáritas, dice: oye, tenemos varios niños que sabemos que están solos cuando sus madres se van a trabajar, y concretamente una niña con 4 años que duerme todas las noches sola, porque el padre el único trabajo que tiene es de guardia y seguridad de una obra. Entonces, ¿podríamos hacer algo? Entonces, claro, yo le dije, digo, no sé, ahora mismo no se me ocurre, o sea, ¿qué podríamos hacer? Pero yo me quedé con la copla, ¿no? Entonces yo llamé a Prado y digo: mira, Prado, me están planteando esto, y que me dicen que hay caso, si nosotros podríamos pues presentar algún proyecto de atención a estas familias y a estos niños, y sobre todo pues un trabajo de tipo preventivo, evitar que luego esos niños pues se pierdan o tengan situaciones de más dificultad. Cuando yo llegué a la parroquia ya hace 8 años y me encontré que la casa sacerdotal, que es donde estamos ahora mismo, pues llevaba cerrada unos 6 o 7 años. Hace 8 años estábamos en la crisis total. Yo cuando subía a este lugar y veía este espacio abandonado, pues decía que no podía ser. La primera intención fue poner el centro de orientación familiar aquí, ya que soy director del COF. Surgieron una serie de problemas y ese mismo día pues se rompieron las relaciones y no fue posible que el centro de orientación pudiera haber venido aquí. Bueno, pues me desmoralicé totalmente, pero esa tarde pues se presentó Consuelo aquí a la parroquia, que se había enterado, ya tenía la idea de un proyecto y se había enterado de que en esta parroquia pues había espacio. Estuvimos hablando, estuvimos dialogando y al final llegamos a la conclusión de que yo tenía espacio pero no tenía proyecto, y ella tenía proyecto pero no tenía espacio. Me acuerdo a veces que lo estoy viendo, ¿no? Estaba él sentado y dice: ay, yo tengo el sitio, yo tengo el sitio. Entonces abre el cajón, coge la llave y dice: vamos a ver el sitio. Y entonces nos enseñó la casa. Claro, yo decía, bueno, esto tiene todas las posibilidades del mundo, claro que sí. Y esa misma tarde pues empezamos ya a lo que fue a plasmar ya en concreto el proyecto, cómo podríamos buscar los recursos para arreglar la casa, qué niño va a empezar a atender, luego qué equipo humano también iba a trabajar pues con todas estas circunstancias. Para la parroquia pues un revulsivo, una parroquia donde había muchas personas mayores solamente, pues ver niños en ese patio corriendo, yendo a misa, las madres con toda la ilusión del mundo trayendo a sus hijos, pues fue un cambio radical en la vida comunitaria, por supuesto, ¿no? Pues esta comunidad fundamentalmente se centra en vivir con los niños, para los niños y con ellos, pero lo hacemos desde Dios, porque sin eso es imposible, porque requiere mucha atención, mucha entrega, es las 24 horas del día. A los niños que están con dificultades físicas requieren mucha presencia y mucho acompañamiento constantemente pues en el hospital, en los centros sanitarios, en su proceso personal, porque son niños con muchas dificultades, ¿no? En la actualidad nosotros estamos atendiendo 15 familias, lo cual además pues es muy bonito porque al cabo de los años uno ha ido viendo pues cuál ha sido el proceso y la evolución
la vinculación también afectiva que estas familias han ido creando pues, con la casa, porque ellos vienen aquí, esta es su casa, ¿no? Entonces, que vengo a cenar o que me quedo a comer, o mira, pues incluso a veces momentos de dificultad, ¿no? Pues mira, que tengo una dificultad, pues quédate a dormir, ¿no? O sea, entonces ellos esto es una prolongación de su casa. Las necesidades de hoy son grandes, porque la familia realmente está dañada. Entonces, atender a los niños, atender a tantas mujeres que están solas, tantas familias desorientadas, ¿no? Entonces eso requiere, bueno, porque haya vocaciones para que podamos pues, ofrecer ese servicio, ¿no? Y esa atención y esa pastoral a tanta gente que lo necesita. Yo conocí el Hogar de Nazaret en Granada, donde vivía. Allí estudiaba en el Colegio de los Agustinos y los padres agustinos siempre nos habían hablado, sobre todo en los últimos años, pues de esta realidad, un hogar cercano al colegio donde había algunos niños que recibían ayuda y había voluntarios allí. Entonces yo tenía esa inquietud, algo que me decía que yo tenía que trabajar allí como voluntario, hasta que por una circunstancia se pudo concretar. Empecé a ser voluntario en ese hogar, con los niños, empecé a vincular con los niños. Después también me invitaron a unas misiones de barrio en Almuñécar, que aquello pues fue también determinante en mi vida, porque ya veía que a través de estas realidades Dios me estaba pidiendo algo más, con lo cual pues empecé a dar paso en esa vocación, a dejar aquellos proyectos que yo entendía que eran los que Dios quería para mí y a seguir los de Dios en el Hogar de Nazaret. Y ahí fue donde yo conocí la obra Hogar de Nazaret y también donde me consagré. En Granada me consagré al Hogar de Nazaret. Una vez que me consagré, en el año 2003, pues nuestra fundadora María del Prado me invitaron a ir a Ecuador, a un hogar que allí estaba en la capital, en Quito, con otros hermanos. Allí empecé yo a hacer la vida en el Hogar de Nazaret con los niños, pero también estaba estudiando para el sacerdocio, pues yo le había manifestado a mis superiores que tenía una vocación, entendía que era el sacerdocio. Estuve 4 años en Ecuador dirigiendo un hogar y también con los estudios, hasta que en el año 2007 el actual obispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, que antes estaba en Córdoba, y María del Prado, nuestra fundadora, me invitaron a venir a Córdoba a terminar mi formación sacerdotal, por lo cual pues ya hice los 3 últimos años del seminario, los hice en Córdoba, muy agradecido por supuesto por aquella formación, y una vez que me ordené sacerdote, pues ya me quedo en Córdoba en un hogar en Puente Genil. En este momento se está viviendo una bonita experiencia en la institución, con la apertura de la causa de beatificación del hermano Pedro Manuel Salado, un misionero andaluz del Hogar de Nazaret que murió a sus 44 años en Ecuador al salvar a 7 niños de ahogarse. La verdad es que nosotros mismos estamos sorprendidos porque es que todo va como muy deprisa y cuando nos van diciendo de cómo van avanzando las cosas, pues nos quedamos como diciendo, pero esto es verdad, no es verdad, ¿no? Pero sí, es verdad. O sea, el hermano Pedro Manuel murió justamente hace 7 años, va a ser ahora el 5 de febrero. Además, otra providencia es que esta casa se inaugura en el primer aniversario del hermano Pedro Manuel. El día 5 de febrero vino el arzobispo a inaugurar la casa. Yo tuve la oportunidad en esos 4 años que estuve en Ecuador de conocer pues, muy cercanamente al hermano Pedro Manuel Salado. Yo estaba en la capital, en el hogar que tenemos en Quito, él estaba en la misión, dirigiendo la escuela, pero compartíamos muchos momentos, periodos vacacionales, también la Navidad, la Semana Santa. Él venía mucho a la capital, también para descansar o para hacer acopio de materiales. Cuando surge el momento de la muerte, pues fue una conmoción para Hogar de Nazaret, para todos fue un momento de mucha tristeza, pero a su vez también comprendíamos que era algo especial. De hecho, yo puedo contar que el día que él fallece, a mí me lo dicen, yo recé un rosario, lo primero que hice fue poner a mi comunidad a rezar un rosario, y rezando ese rosario empecé con tristeza, pero terminé con el gozo de decir, yo quiero morir así, siendo fiel hasta el final.